Porque yo creo que unas personas que ya salieron de la universidad y el resto, pues yo creo que tienen un poco más de sentido de pertenencia con su ciudad. Y también, incluso, pues debe de haber de todo en estas manifestaciones, pero manifiéstate en paz, manifiéstate inteligentemente, manifiéstate con un sentido de paz, no con un sentido de guerra, porque no tiene sentido alguno seguir duplicando lo que queremos parar. Entonces, el día de hoy te quiero dar con esta reflexión. Paremos de pelear entre nosotros. Sí, tenemos que hacer una guerra. Esa revolución la empezamos en casa. Porque ellos, ese político que no queremos, simplemente son el reflejo de la sociedad. No podemos, cuando vamos un poquito más a la física cuántica, no quiero entrar tanto en el tema, pero los políticos son el reflejo de una sociedad. Entonces esa corrupción empieza en casa. Cuando papá de pronto dejó de pagar lo que debía de pagar justamente en la tienda o le devolvieron de más y celebró. Cuando el policía recibió la platica de más y no quiso no quiso dar un ejemplo y de alguna otra forma también se dejó corromper. Y esa personita que tiene ese puesto en el gobierno, que no lo hizo por mérito, sino que lo ayudó el primo, el amigo y la palanquita aquella del político, pues ahí estamos siendo ya corrupción. Y ellos son el reflejo de la sociedad. Por eso si vas a Japón, a Europa, a todas otras partes donde viven otra calidad de vida, es porque su sociedad tiene un inconsciente colectivo muy diferente. Y lo que es el reflejo de los políticos es el reflejo de ese inconsciente. Entonces, hasta que nosotros no cambiemos en casa, dando el mejor ejemplo, y eso se va a demorar años porque el trabajo está aquí, hasta que seamos muchos más conscientes, vamos a empezar a ver un reflejo diferente en la política. Pero mientras sigamos exigiendo hacia afuera y no hagamos un cambio adentro, no vamos a ver en ningún cambio. Ni por generación, ni esta, ni por las malas, ni antes vamos a empeorar y vamos a terminar pensando, ahora si todos pensamos en que sabroso un socialismo, pues terminaremos sin poder emprender, sin poder muchísimas cosas. Ahora, así sea todo alto, costoso, tenemos todavía algunos derechos que los que quieren perderlos, los invito a ir a Venezuela, para que después de tu luchar, por ejemplo, yo como he visto a mi mamá luchar por su local comercial, por su casa, que de un momento a otro, un alcalde o un presidente te diga, oye, discúlpame, gracias por toda tu vida sacrificada en el extranjero por haber comprado esta casa, pero ahora es mía, vete a la Damier y déjame la casa y mira a ver dónde se va a mantener. Ahora tú también, que me imagino que eres un protestante, pero quizás tu mamá tenga una casita y como buen alcázar estás esperando ahí, bueno, quiero la casita y que la pierdas antes de que tu mamá muera. Imagínate donde nos convirtamos en un país socialista. Entonces, antes de hablar, vive un poquito lo que están viviendo, porque tuve que escuchar historias muy tristes de un gobierno inconsciente, socialista, despojando a sus personas, a sus ciudadanos, de sus pocas pertenencias, de lo que han luchado toda la vida, lo que les ha costado sacrificio. Quizás a ti no te ha costado nada y simplemente te importa, no sé, en qué estás pensando, que no estás de pronto haciendo un cambio más interno y estar exigiendo al gobierno de alguna otra forma, que sí, ellos deben de cumplir muchas cosas que no están cumpliendo, pero tampoco dale toda la responsabilidad de tu fracaso de vida, que de pronto tengas 30 años y no has encontrado un empleo, porque yo siempre me pongo como ejemplo. Llegué de Venezuela sin 0 pesos, sin cédula, acabé esta semana para sacar mi cédula porque ya vi la necesidad después de como 2 años, y sin vida crediticia, sin ayuda, sin apalancamiento. En este momento genero empleo, traigo miles de dólares de Estados Unidos y ayudo a personitas a cambiar su realidad. Fuera de que la mía la cambió rápidamente porque pienso muy diferente a la mayoría de personas gracias a los libros que he podido leer. Entonces creo que la revolución empieza aquí adentro para poder empezar a hacer una revolución hacia afuera. Y también tuve que cambiar muchos aspectos para poder tener un mejor entorno y atraer personitas más correctas a mi entorno, porque el cambio va acá y cuando yo cambio, por naturaleza la gente a mi alrededor empieza a cambiar, si no el universo me las mueve. Entonces si estás cansado de toda esa corrupción, si quieres un verdadero cambio en tu entorno, en tu familia, empieza a hacerlo de adentro hacia afuera. Que si de pronto te van a dar el empleo por palanca, diga, no me lo merezco, lo quiero por mérito. Que si el que la tienda te devolvió un poquito de más, diga, señor, qué pena, me devolviste de más. Que si la señora se le cayó el billete, lo recogiste y se lo entregaste. Ahí empieza el cambio. Que a tu hijo nunca le enseñes a mentir, nunca le digas, oye, diga que no estoy, porque ahí ya le estás enseñando a mentir.
Entonces no puedes pretender después que el gobernante no te mienta. Cuando tú desde casa estás duplicando, creciendo, diciéndole a tu hijo que el vivo vive el bobo. O yendo a comprar la verdura al señor de la esquina y pidiéndole rebaja y rebaja y rebaja, casi que si le puedes robar el producto me voy más contento. En vez de decirle a tu hijo que qué rico, mire hijo cómo está trabajando este man acá, honestamente, se merece esto y hasta una propina, hermano, qué rico, qué buen ejemplo le das. Mira hijo, hay que comprarle a esta gente. Si es el ejemplo que estás dando, te felicito, estás siendo parte del cambio. Si de pronto, al igual que yo, no quieres darle consumo a muchas grandes cadenas, pues deja el grande consumo de pendejadas como gaseosas y cosas que de pronto te pueden hacer un bien y le puedes ayudar de pronto a hacer un pequeño rotico al sistema. Porque si queremos ayudar al medio ambiente, pues sí, qué rico yo hablar del medio ambiente, pero recuerda que comer carne es una de las cosas que más está jodiendo el medio ambiente. Entonces empieza a ser congruente con todo, deja las carnes, deja los lácteos. Algunos estamos trabajando desde ahí, no solo porque queremos un mejor estilo de vida, sino que también sabemos que esto es lo que mantiene no solo una economía vulgar, una economía industrial horrible que empaquetó la educación, la comida y todo lo hace para hacernos daño y para vender más. Porque la gran mayoría de cosas no nutren, simplemente nos hacen daño. Entonces algunos queremos cuidarnos y también no queremos darle alimento a ese pasado de era industrial que se alimenta con cada uno de nosotros cuando comemos carne, cuando vamos al mismo sistema educativo, cuando le seguimos dando de comer a las grandes empresas. Sí, algunos no podemos desligarnos del todo, pero podemos empezar a atacar poco a poco ese sistema si queremos hacer un verdadero cambio. Porque si yo dejo de comer carne, como ya estoy casi terminando ese proceso, ahora imagínate donde lo hagamos 1000, 2000 personas, ¿cómo va a reducir el efecto invernadero? ¿Qué es lo que más consume? Más que los autos. Si dejamos de consumir, muchos estamos de acuerdo con evitar, no sé, el consumo exagerado de cosas. Hay muchas cosas que podemos entrar en conciencia si en realidad queremos ayudarnos como sociedad y como medio ambiente y empezar a duplicarlos. Entonces no quiero profundizar más en este tema porque me puedo quedar todo el día, porque son temas que también, al igual que ustedes, soy un revolucionario, pero entendí que saliendo a bolear piedra, acabando con mi ciudad, no voy a lograr nada. Entonces hoy, como siempre, te quiero dejar con este mensaje, con esta reflexión, y que recuerdes que para poder hacer un cambio, una revolución verdadera, por eso estos días escuchaba o leía que la mejor revolución y la más peligrosa es la que la hace una persona callada, que está leyendo, porque en realidad puede tener más herramientas y ahí es donde ha salido un Hitler, ahí es donde ha salido un Chávez, porque son personas revolucionarias, lectoras, mentes que conocen todos estos principios y desafortunadamente los han dirigido hacia lo mal, pero esa es la única manera. Entonces te invito hoy que si quieres en realidad hacer una revolución, y la mejor revolución es iniciar en ti, iniciar en casa, iniciar en tu sociedad, iniciar con tu ejemplo. Por eso tienes que entender que para cualquier cambio en la vida, sin capacitación no hay paraíso.